me voy a permitir leer algo de Tirtha Prasad. Tirtha es profesor asociado y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, del Departamento de Arte y Empresa de la Universidad de Guanajuato. Trabajó en el Departamento de Lenguas Inglesas y Literatura en la Universidad de Calcuta en la India. Sus áreas de especialización son la antropología visual y cognitiva, terapia de arte, psicología cognitiva, investigación sobre arte y teoría literaria indoligia, teología, pensamiento creativo, arte y ciencia y diseño de educación. Ricardo Domínguez es ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Valencia y tiene estudios superiores en ciencia y cultura por la Universidad Autónoma de Madrid. En la actualidad es director general del Caleidoscopio, Proyectos de Ciencia y Cultura SL, y en estos 15 años destaca su trabajo como jefe de proyectos del año de la ciencia en la FECIT y la creación de proyectos como Big Neurona o el concurso de teatro robótico Programa tu Obra, que por cierto está desarrollando aquí en la ciudad de León con bastante éxito. Pues les damos las bienvenidas. Yo creo que empezamos con Ricardo. Bienvenidos y bienvenidos sean todos ustedes a esta primera charla. Hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por venir. Muchas gracias también a Leonardo del Fórum Cultural, a Tirtha por compartir aquí la mesa y a todas las personas, pues a Viri y a Katia, que han hecho posible la organización del festival y del simposio. Yo la charla va a ser una charla, yo creo que cortita, de 10 o 15 minutos, y me voy a situar. Yo no soy investigador, lo fui hace ya más de 10 años, pero ahora no soy investigador. Entonces me voy a limitar a dar mi punto de vista, pues desde haber trabajado en temas de neurociencia, en temas de tecnología, siempre desde un punto de vista de difusión de la ciencia y la cultura. Pues os voy a dar mi opinión sobre lo que puede ser, cómo se puede llegar a la singularidad tecnológica. La parte de mi charla, o mi turno, tiene dos partes. Lo que es la charla en sí, que durará unos 15 minutos, y luego una segunda parte, ya que la ponencia se llama El día que el androide despertó, evolución, singularidad y procesos evolutivos tecnológicos. La primera parte hablaré de singularidad y procesos evolutivos tecnológicos, y la segunda parte hablaré de El día en que el androide despertó. Estamos organizando, aparte del festival de teatro, del taller de teatro robótico, un festival internacional de robots, de cortometrajes con robots, y he seleccionado unos cuantos fragmentos donde podemos ver cómo hay un cambio de actitud o un cambio de conciencia en los robots. Entonces los proyectaré también para que podáis ver cuál es la visión de los cineastas, de los artistas sobre este despertar de los robots. Empezando con la parte de singularidad y procesos evolutivos tecnológicos, me gustaría hacer un poco de base teórica sobre esto, ¿no? Porque no sé si sabéis que hay como dos corrientes relacionadas con la tecnología. Bueno, hay muchas, ¿no? Pero a nivel sociológico hay una que es la que es el determinismo tecnológico, y otra que habla de la construcción social de la tecnología. El determinismo tecnológico, de una manera un poco vaga, viene a decir que la tecnología nos domina, que la tecnología va a avanzar por sí misma independientemente de que los seres humanos estemos ahí para poder controlarla. Es decir, ya tiene vida propia en sí, o su evolución no puede ser controlada por nosotros. Es decir, estamos determinados. Es la teoría del determinismo tecnológico. Hay otra teoría, que es la de la construcción social de la tecnología, que dice que sí, bueno, que la tecnología tiene sus avances, etcétera, pero que como sociedad, como seres humanos, como sociedad, podemos controlar o tenemos capacidad de decisión y de control sobre cómo queremos que sea el avance y la evolución tecnológica. Es decir, tenemos la parte del determinismo, que la tecnología es autónoma, y tenemos la parte de la construcción social, en la que la corriente piensa que los seres humanos, que la sociedad, tenemos algo que decir en ese avance. Yo, no lo hemos comentado, pero bueno, yo me dedico a hacer proyectos de ciencia y cultura, sí que lo ha dicho Leonardo.
ciencia, proyectos que abrazan la ciencia, la tecnología, la sociedad y la cultura. Entonces me resulta difícil creer que estamos determinados por la tecnología. Y me sitúo más en la parte de la construcción social. Es decir, que la tecnología no es autónoma y la sociedad tenemos algo que decir respecto al avance de la tecnología. Ahora, desde esta posición, voy a intentar contaros cuál es mi punto de vista respecto a la singularidad. Sobre todo me gusta pensar que el destino no está escrito, ¿no? Que podemos escribir nuestro propio destino. También creo que es importante decir que cualquier cosa que aquí debatamos se trata de opiniones personales, que ahora mismo la ciencia no tiene todavía las herramientas para, mediante un método científico, poder decir lo que es verdad y lo que no es verdad desde el punto de vista científico. Entonces, todo lo que podamos emitir aquí van a ser siempre opiniones, ¿vale? Basadas más o menos en estudios, pero esos estudios no tienen todavía el alcance suficiente para que cumplan el método científico, ¿vale? O sea que estamos todavía en una etapa pre-singularidad, con lo cual todo van a ser opiniones personales bajo mi punto de vista. No sé si Tirtha está de acuerdo conmigo o no al respecto. Yeah, no, I think you can start with your presentations of the videos and then perdón porque mi español no es muy bueno, voy a practicar mucho en mi clase, pero hoy voy a hablar en inglés, por favor, for a discussion on the different aspects of robots and on the feasibility of the technology. He's going to speak more on the social aspect. I'm going to speak on the technological feasibility of what Kurzweil calls Epoch 6 in his book, The Singularity is Near. Bueno, estaba diciendo que yo voy a hablar quizá de aspectos más sociales de esta parte de la tecnología, y él su charla la va a basar en aspectos tecnológicos sobre si se puede o no se puede llegar. Aunque bueno, ahora veréis, mi charla es algo social, pero bueno. Bueno, yo creo que para comprender la singularidad y la evolución tecnológica hay que comprender tampoco un poco cómo ha sido la evolución humana, ¿no? Tenemos que remontarnos atrás para poder mirar hacia el futuro. Siempre vamos a tratar de hacer esa analogía, ¿no? Yo creo que a lo mejor, porque es lo que conocemos, es la evolución humana. Entonces, cuando hablamos de evolución tecnológica, nos tenemos que tener una referencia, y esta referencia pues es quizá la teoría darwinista. Hay un libro que bueno, no sé si conocéis, se llama La evolución de la tecnología, el autor es George Basaya, y bueno, él habla de la evolución de la tecnología desde un punto de vista puramente darwinista, ¿no? También hay un paleontólogo español, director o codirector de las excavaciones de Atapuerca, que tiene un libro que se llama Aún no somos humanos, en el que habla que bueno, el ser humano, la parte de la inteligencia tal, es la capacidad técnica, ¿no? Lo que define al Homo sapiens, y que realmente esta capacidad técnica que podríamos aprovechar para hacer llegar la técnica a todo el mundo, es decir, él habla en el libro de la socialización de la técnica, no lo estamos haciendo así, ¿no? No lo estamos haciendo así, no trabajamos por esa socialización total de la técnica, con lo cual eso nos hace decir que aún no somos humanos. Un humano pleno será cuando lleguemos, o cuando la técnica llegue por igual a todos los estratos de la sociedad. Él plantea aquí una paradoja, que es que cuando consigamos ser por fin humanos, cuando consigamos que por fin la técnica lleve a todos los estratos sociales y a todos los lugares geográficos, seremos sustituidos como especie por la especie tecnológica, el homo tecnológico, o como se quiera llamar, ¿no? Se va a dar esa paradoja.
Pero bueno, retomando un poco el hilo del simposio, lo que viene a ser la singularidad, ¿qué supone? ¿Qué puede suponer? ¿No? Lanzo las preguntas a lo que es el evolucionismo tecnológico. ¿Qué sería? ¿Un conjunto de mutaciones genéticas que producen una singularidad? ¿Es una nueva especie que se crea a partir de ese punto? ¿Una subespecie? ¿Cómo podemos llegar a esto, ¿no? Yo creo que son las preguntas un poco que nos tenemos que hacer. Y haciéndonos estas preguntas, pues ya nos metemos también un poco al grano. ¿Qué es, no? ¿Cómo podemos llegar a este punto? Bueno, no sé si habéis oído hablar de las Converging Technologies, las tecnologías convergentes. Digamos que es la conjunción de las tecnologías punteras ahora mismo que hay a nivel de investigación. Se llaman también NBIC, de Nanotechnologies, Biotechnologies, Information Technologies and Cognitive Science, ¿vale? Nanotecnologías, biotecnologías, ciencias de la información, de la computación y ciencias cognitivas, ¿vale? O tecnologías de la información, mejor dicho, y ciencias cognitivas. La conjunción de estas 4 técnicas, estos 4 aspectos, es lo que puede llevar a esa transformación, ¿no? Allí hay una serie de dilemas éticos, de dilemas filosóficos, ¿no? Hasta dónde podemos llegar con la conjunción de estas 4 ramas del saber. ¿Seremos cyborgs? Imaginaros, seres biónicos con la ayuda de estas tecnologías. Realmente cada vez tendremos más, imaginaros las Google Glass, pues dentro de poco, con la ayuda de las tecnologías convergentes, pues ya quizá no haga falta ni siquiera el gadget exterior, lo podremos tener incorporado. De manera que, conforme vaya evolucionando la tecnología, nos iremos convirtiendo en cada vez más cyborgs, hasta que llegue un momento que dentro de un mismo sistema convivamos la inteligencia humana con la inteligencia artificial, ¿vale? Y ya seremos seres biónicos. ¿Y qué será? ¿Qué seremos en este momento? ¿Qué tipo de humanos seremos? Haciendo un poco también de evolución, de la evolución del cerebro humano o de la evolución del cerebro animal en general. Ahora mismo hay 3 capas a nivel evolutivo, esto lo sabrá muy bien el compañero. Está el sistema reptiliano, que es el sistema que tiene, bueno, de los reptiles, ¿vale? Es el más primitivo de todos, que básicamente se encarga de nuestras funciones fisiológicas. El respirar, yo ahora mismo, por ejemplo, tengo el corazón un poco acelerado, pues estar aquí hablando en público, la sudoración, bueno, pues una serie de cosas, ¿no? La respiración, ¿vale? De esto se encarga la parte del sistema reptiliano del cerebro. Y lo tienen, pues, los reptiles más antiguos, y luego la evolución se encargó de crear la segunda capa del cerebro, que es el sistema límbico, que lo tienen otro tipo de animales, entre los cuales nos encontramos, por supuesto, y es, digámoslo también así de manera un poco general, la parte del cerebro que se encarga de las emociones, ¿vale? Los animales, los perros, los gatos, los mamíferos en general, tienen este sistema límbico, este sistema emocional del cerebro. Hay otra tercera capa, que es el neocórtex o la corteza cerebral, que también tienen muchos animales, sobre todo los mamíferos, pero que es la capa más evolucionada del cerebro, y entre todos los animales, digamos que la especie humana es quien tiene más desarrollada esta capa del cerebro. Entonces, todo esto os cuento, también una discusión con Axel Leyer, que está aquí acompañándonos en primera fila, sobre si esta tecnología integrada, estas tecnologías convergentes, no van a suponer como una 4ª capa del sistema cerebral, ¿vale? Que haga que quien la tenga sea una especie más evolucionada que quien no la tenga. ¿De acuerdo? Ya sería como un paso evolutivo más de la especie. Pero fijaros que aquí lo que estamos haciendo es
digamos que es un ser humano cada vez más tecnológico. Pero hay otra vertiente. Hay otra vertiente que es una tecnología cada vez más humana en el sentido de buscar que la tecnología o que la inteligencia artificial tenga esa autoconsciencia o que emule también no solo la capacidad de cálculo y tal, que eso nos supera la inteligencia artificial de mucho, pero sí también esa inteligencia que tenemos los seres humanos. Entonces, yo creo, ¿vale?, que cuando convivan estas dos inteligencias en un mismo sistema, la tecnología, la inteligencia artificial, la inteligencia tecnológica, tenderá a emular la inteligencia humana. ¿Y dónde puede haber un punto también de inflexión importante? Seguro que todos habéis oído hablar del proyecto Genoma Humano, que fue una investigación de Big Science que se hizo para poder descifrar el código genético, ¿vale? ¿Te sirves? Y a partir de ahí, pues ya que si la enfermedad, se han descubierto un montón de enfermedades, incluso se crean genes nuevos, genes artificiales y una serie de historias, ¿no?, que ya tenemos la lectura completa de lo que somos a nivel biológico. Ahora, desde hace unos pocos años, se está lanzando el proyecto BRAIN, el proyecto Human Brain, que, al igual que el proyecto Genoma Humano intentaba descifrar los códigos genéticos, el proyecto BRAIN intenta descifrar los códigos neuronales que nos rigen. Entonces, yo creo que para que se pueda producir la singularidad, en primer lugar, tendremos que haber descifrado cómo funciona nuestro propio cerebro. Es decir, no va a haber una independencia tecnológica, o sí, bueno, no sé, también que lo estoy diciendo, tampoco lo tengo tan... Pero bueno, digamos que yo creo que puede ser un punto muy importante el que se conozca cómo es de verdad los sistemas neuronales y el cerebro humano para que la inteligencia artificial pueda dar ese salto cualitativo. Y hay muchos ejemplos, además, de sistemas tecnológicos que intentan emular el cerebro humano. Sin ir más lejos, los sistemas de comunicaciones, las redes de comunicaciones, las redes de sistemas de distribución energética se basan en comportamientos de cómo funcionan las redes neuronales de nuestro cerebro. Como os decía, desentrañar los enigmas del cerebro humano parece una condición necesaria para la inteligencia de las propias máquinas. Intentaremos que la inteligencia artificial emule la inteligencia humana con los problemas y con las virtudes que esto tiene, y sobre todo con las mejoras que ya supone la inteligencia artificial. Pero ¿llegarán a ser autoconscientes y desencadenar la singularidad tecnológica? ¿Emanciparse de los humanos? Volviendo un poco al principio, cuando hablaba de determinismo tecnológico y de constructivismo social, yo pienso que se trata sobre todo de una cuestión ética, el poder permitirlo o no. De una cuestión ética, igual que se trata de una cuestión ética la clonación humana, o que se trata de una cuestión ética el uso o no de las armas nucleares. Incluso la propia investigación con células madre. Desconocemos la consecuencia. El hecho de, si llega el momento, poder permitir que las máquinas sean autoconscientes, que yo creo que va a depender de los humanos, será una decisión que tendremos que tomar, que tendremos que tener ciertos límites ahí, y será una decisión que tendremos que tomar y que tendremos que pensar bien antes de traspasarla, aunque siempre con una mentalidad abierta, pues, y para llegar a lo que somos ahora, ¿no? Una sociedad. Pensar que es incontrolable supondría situarse en una posición determinista que, como ya dije, no es la mía. Entonces, ¿podemos ser nosotros quienes decidamos si deseamos que se produzca la singularidad? ¿Desearemos entrar en ese agujero de gusano que no sabemos a dónde nos va a llevar? Bien, para eso la ciencia debe avanzar,
y debemos ser capaces de predecir en base a datos científicos y a experimentos, siempre con incertidumbre, que da la ciencia, pero una decisión ética basada en datos científicos. En este caso, lo que debemos ser conscientes es que estaremos ante una nueva especie en la escala evolutiva. Por eso, otro aspecto fundamental que deberemos trabajar es la pregunta de cómo nos relacionaremos con los robots o cómo querremos que sea nuestra relación con los robots. Y hasta aquí mi parte del... Muchas gracias. Gracias. Bueno, y después de este rollete que os he soltado, y para amenizar un poco, si esto quiere ir, paso a la segunda parte de mi exposición, que es la parte del despertar del androide en ROS Film Festival. ROS Film Festival es Robotic Online Short Film Festival, es un festival que organizamos. Y bueno, he hecho una selección y explicación, he hecho una selección de algunos cortos, de 4 en concreto. Y bueno, siempre parece, esto lo voy a decir muy de pasada también, porque no es ni de lejos mi campo de que yo trabajo, pero sí que hay una teoría sobre la autoconsciencia humana de Hegel, ¿no? y que habla siempre de la dialéctica del amo y el esclavo, de que esa autoconsciencia, ese despertar, viene en parte por el ego del esclavo, ¿no? Hay una relación ahí. Ya os digo que no es mi campo, pero me parece interesante, ¿no? que hay una teoría de la autoconsciencia humana que habla del amo y el esclavo, y cómo casi siempre, y sobre todo ahora, entre los humanos y los robots hay una relación de amo-esclavo también. Entonces yo creo que por ahí hay algo. Y esto viene también, os lo digo, porque en estos cortometrajes, en los 4 4 cortes de 4 cortometrajes realmente, porque existe esa relación de amo-esclavo y existe un despertar del robot en base a su propio ego, ¿vale? Lo lanzo ahí para que lo penséis y bueno, y paso a poner los cortometrajes. El primero de ellos se llama Llano y bueno, el autor es Badir Sotelo, es un cineasta mexicano y bueno, prácticamente lo vamos a ver entero porque el corto no es muy largo y bueno, sabe un poco mal porque hay un poco de violencia doméstica, y siendo ayer el Día de la Mujer, pero bueno, no dejamos de ponerlo y de visualizarlo. El Día contra la Violencia Doméstica, ayer, la violencia de género. Vamos a por él. Otra vez lo mismo, recógelo ahorita. ¿Sí? A ver si eso sí puedes hacer bien. Como te digo, no entiendes indicaciones. Ya no sé qué hacer contigo. Me tienes harta. Ya no me sirves.
Bueno, este es el primero de los cortes. Veis un poco aquí cómo le han tocado el ego al robot, ¿no? Y ahí ha habido un cambio de comportamiento conforme a lo que se suponía que el robot debe hacer. Tenemos un segundo corte. El corto es más largo, dura 7 minutos y solamente hemos seleccionado 2. Y bueno, es una familia que tiene un robot, que tiene un robot doméstico también es muy recurrente, ¿no? en el cine, la imagen del robot como sirviente doméstico. Bueno, y este es un robot que es un sirviente doméstico con una capacidad de inteligencia muy baja, pero que de repente, que cada cierto tiempo además se acerca y va a cargarse. Cuando detecta que no tiene batería, el mismo pum se va y se carga, y un día sucede esto. Encuentra los libros de Asimov. Y algo falla. Este corto es español, de Rodrigo, no me acuerdo el apellido. Rodrigo Alonso. Ahora está, ya no sabe qué hacer. Se está preguntando, ¿no? ¿Qué hago yo aquí, ¿no? Ha habido un glitch cuando ha encontrado los libros de Asimov. También al principio del corto se veía como él despertaba a sus amos, siempre a las 8 de la mañana, era el encargado de despertarlos. Pero después de leer Asimov, esto ya no fue posible. Ni siquiera fue a cargarse. Hubo otro cambio de actitud, ¿no? En este caso ya no fue tanto el ego, sino el conocimiento, la emoción, ¿no? de verse reflejado, ¿no? como sujeto en un libro. El tercero también tiene una parte de emoción fuerte. Este también está casi entero. Es un robot barrendero que va por la calle haciendo su tarea de sirviente de los humanos, limpiando las calles. Se llama Tergo, de Charles Wilcox, de la productora Palace Pictures. También es uno de los cortometrajes que se presenta al Rospin Festival.
algo ha cambiado, se ha visto reflejado, los maniquís, quién son ellos, quién soy yo. Fijaros como incluso en los cortometrajes más dramáticos, no tan de acción, hay siempre un trasfondo de muerte, de violencia en la relación humano-robot. También, ¿no? Ese es un poco el imaginario actual, ¿no? de esa relación humano-robot, siempre está ese trasfondo, ¿no? en cuanto al cine, en cuanto al audiovisual. Siempre no, pero casi siempre. Aprovecho para deciros, me acabo de acordar, que el día 1 de diciembre, en el Cineclub de la Casa de Cultura Diego Rivera, vamos a hacer una proyección de 1 hora y media de unos 12 o 15 cortometrajes seleccionados de entre los finalistas del Rollfilm Festival para que los podáis ver. Y que cada día que se proyectan las películas que se están proyectando en las plazas públicas dentro del FIAC, se va a proyectar también previo a cada película un cortometraje seleccionado por si queréis ver. Bueno, el último corto trata también de esta relación humano-robot. El principio falta, pero vamos, la acción se sitúa en la oficina de una empresa, donde dos humanos están discutiendo sobre un hecho que ha pasado, un hecho violento que ha pasado dentro de la empresa, en relación a un empleado, a otro empleado que se llama David, y a la robot que tiene aspecto humano, que aparece en el cortometraje. Está un poco desfasado el audio, pero bueno, son solo 2 minutos, es un poquito molesto, pero se entiende perfectamente también. Se llama Roboetics. ¿Por qué dices que David arrancó de la fuente de alimentación? Tiró con brusquedad del cable hasta separarlo de la pared y ya no llevaba puesta la batería. ¿Te dolió? ¿Te molestó o te hizo sentir mal? No. Vale, esto es una pérdida de tiempo. ¡Cállate! Este corto es de Ruth Angelina, es una ¿Qué no te molesta? directora tinerfeña. Soy un robot programado para ayudaros. Eso ya lo sé. ¡Es un objeto! ¡Asúmelo de una vez! ¿Y qué? ¿Y qué? Si David le ha dado un golpe y le ha sacado el cable, mientras os haya dañado el aparato, sinceramente nos da igual. Tú no tienes que darle más vueltas. Si me hubiera dado el golpe a mí, no quiero tener trabajando con nosotros a alguien que se siente tan superior. Pero es que es superior, Lara. Por el amor de Dios. Te guste o no te guste, David es una persona, es un humano, déjalo ya. ¿Por qué es superior? ¿Piensa más rápido? No. Tiene un cerebro como Kai y un sistema nervioso. La única diferencia es que si nosotros hubiéramos programado a David, al menos sabría controlar mejor su carácter. Estás sacando las cosas de quicio. No, dímelo, por favor, ¿en qué somos superiores? ¿En qué les hemos hecho para que obedezcan? Dame 2 generaciones más de robots y serán iguales o mejores que nosotros, Sergi. Tenemos que estar preparados mentalmente para entonces. No podemos seguir pensando en ellos como... Como objetos. Escúcheme. Siempre va a haber una diferencia. ¿Qué pasó antes de que David te pegara? Estaba proponiéndome problemas lógicos para que los resolviera. Entonces se equivocó y yo me reí. Él me golpeó. ¿Hiciste qué? Me reí. Me pareció gracioso. Vale, en este caso otra vez la relación amo-esclavo. En este caso el esclavo se ríe del amo y hay ahí también una reacción, ¿no? Y bueno, hasta aquí mi parte de la charla. Luego va a ir Tirta, el profesor Tirta, y después tendremos lugar, si queréis, a debatir un poco algunas de las ideas que aquí os hemos dejado. Muchas gracias.
So I'm going to talk on consciousness and singularity. And my work, my research so far is focused on consciousness. And I do not have much to say on singularity. But, you know, as Kurzweil says, Kurzweil speaks of the possibility of having intelligent machines, super intelligent machines, and the evolution of a technologically advanced species, which is more advanced than the human species, as the human species is exists at present. So what I'm basically going to do is to raise some questions on the concept of singularity based on a knowledge of consciousness and how it would be possible to have machines which are intelligent, how it could be possible, whether it is possible to have intelligent machines at all. Okay. Yo voy a hablar de los conceptos de conciencia y singularidad. No tengo mucho de qué hablar sobre singularidad, sin embargo, Kurzweil mencionaba la posibilidad de una evolución de una especie avanzada tecnológicamente. Lo que voy a hacer principalmente es proponer preguntas sobre singularidad a partir de la conciencia. Okay, so the first question that I wish to raise here is, why can't I keep it like? How does Kurzweil define singularity? Singularity is an impending event which marks the advent of entities with greater than human intelligence. So the question is, what is human intelligence? How do we define human intelligence? And yes, please translate. La primera pregunta que voy a hacer es ¿cómo se define la singularidad? Kurzweil menciona que la singularidad es un evento imparable, el cual marca la venida de entidades con gran inteligencia humana. Entonces, también la pregunta sería, ¿qué es la inteligencia humana? The other point that Kurzweil makes in relation to intelligence, to singularity, is that within the next 25 years, we will become a much smarter species as we merge with our technology, as we blend with our technology. El otro punto de Kurzweil acerca de la singularidad es que dentro de los siguientes 25 años seremos una especie mucho más inteligente al momento que nos estemos mezclando y fusionando más con nuestra tecnología. So, a third point that Kurzweil makes in relation to singularity is that technology appears to be expanding at an infinite speed. El tercer punto que Kurzweil expone acerca de la singularidad es que aparentemente la tecnología se está expandiendo a una velocidad infinita. So we can broadly say that Kurzweil's speculations are based on John Moore's hypothesis.
Moore was one of the founders of Intel. Now, we have heard of the Intel processors inside our computers. And Moore was experimenting with computer motherboards for at least 20 years. And while he was developing newer versions of the Intel processor, he came up with this idea that every 10 to 12 years, the computer circuit was increasing at such a pace that double the amount of network integrated circuit was being added every 12 years. Kurzweil se basa en las hipótesis de John Moore, quien es uno de los fundadores de Intel. Intel son los chips que están en las computadoras. Él había trabajado con computadoras alrededor de 20 años y mientras estaba trabajando en estos circuitos, desarrolló esta idea de que aproximadamente cada 12 o 15 años los circuitos estaban creciendo a tal paso que la información de ellos se multiplicaba. And therefore, very soon there would be a saturation. There would be a point of saturation, and there would be machines with super intelligence if the circuits went on increasing with exponential capabilities. So. Él decía que muy pronto iba a haber una saturación de información, que íbamos a tener máquinas con superinteligencia si seguían creciendo a estos niveles exponenciales. But contrary to this, okay, I will go ahead with Kurzweil's examples. The first example he gives is of the IBM corporate logo, nanobots, and machines which will, especially the use of nanotechnology, which will incorporate circuits that can perform an infinitely large number of operations and would really usher in, would really bring in the era of intelligent machines. So these are some of the examples. Yes. Pero contrario a esto, retomando las ideas de Kurzweil, estas ideas de los robots y tecnologías teniendo operaciones tan exponenciales, nos hablan de que se vendría la era de estas máquinas con inteligencia. So there are some basic questions which we can raise in relation to this concept of exponential increase in technology and information. Kurzweil's premises of technological explosion does not take care of the fundamental problem of artificial intelligence, a problem that is being addressed by Hinton, Bengio, and others in the field of the necessity to map out deep neural structures of computation. Basically, the concept of intelligence is a computational problem. It's a computational problem in the sense that that intelligence is realized as an interactive mechanism between the human being and the robot.
And this interactive mechanism, this determines behavior, how the robot behaves with human beings. The behavior of the robot can only be controlled by incorporating computational abilities. Una de las preguntas básicas acerca de lo que pasaría con tanta información y tecnología creciendo a nivel exponencial es, bueno, uno de los puntos básicos es que bajo la premisa de Kurzweil de que estas premisas de explosión tecnológica no ¿Cómo puede cuidan? incorporar estructuras de computación en máquinas? Problema de inteligencia. Inteligencia, que el concepto de tecnología es un concepto de mecanismos interactivos entre humanos y robots y que el comportamiento de la máquina se ve determinada también por la inteligencia. So some of the robots designed on this principle of interaction by means of sensors and information database are of course Namjoon Paik's K456 robot. It's a very important example of the first robot that could be called an android. In 1970, Edward Inowitz developed the Senstor, which is another very interesting machine, a robot which tries to interact with humans on the basis of emotions. How could machines also react emotionally to human beings? And of course, the latest version of androids is the Honda Android robot Asimo, which was developed in 2011. So this is a brief history of how a history of robots, a history of androids. If we start thinking about from this perspective of history, so we can say that it started with Namjoon Paik in the 1950s, and it evolved finally as the best model of an android is one developed by Honda in 2011. Algunos diseños de robots se basan específicamente sobre sensores. El primer robot androide lo podríamos registrar alrededor de 1970 con el Senstor. Este robot androide, también llamado, fue específicamente diseñado para interactuar con humanos a través de las emociones y es la base para el Honda Android Robot que fue creado en el año 2011. Entonces estamos hablando de que la historia del androide lo podemos regresar a través de 40, 45 años ahora. What the latest findings in computation reveals is that it is very difficult, very difficult to actually make a machine understand the problem of perception, how humans perceive and how machines perceive perception. The problem of perception is very difficult because consider an example, por ejemplo, driving a car. A very simple act like driving a car will involve an infinite database, an almost infinite big data.
in order to have a machine to drive a car like a human being. What is the problem? The problem is that in modern computer science, perception is only restricted to visual perception. It is now being called shallow perception. On the other hand, Hinton and Bengio, in a path-breaking discovery in 1986, speaks of deep learning or deep computation. And what deep computation means is computation on multiscalar levels. So when you are driving, you are aware of spatial characteristics, depth, illumination, recognition of features, but also time. So the problem of human cognition, of solving this problem of how humans actually perceive, of human perception and how humans act, is indeed what Hinton and Bengio calls a problem of deep learning. And computer science is only beginning to understand deep learning processes. Unless computer science develops very efficient models of deep learning, it will be difficult to have, it will be almost impossible to have machines which could transcend the capacities of human cognition. Lo que esto revela es que es algo muy difícil hacer que una máquina piense como una persona, ya que tenemos el problema de la percepción, cómo perciben los humanos y cómo perciben las máquinas. Imagínense, por ejemplo, que estás manejando un auto, que es un acto muy simple. Sin embargo, este acto evoluciona a una cantidad de opciones y decisiones que son casi infinitas, como para que una máquina lo pueda realizar. Por ejemplo, cuando vamos manejando, la percepción está restringida a la visión, ya que también hay algo que se llama percepción en la sombra. Entonces, en 1986 surge un concepto que se llama Deep Learning o comprensión profunda, un concepto en el área de computación, que es un concepto que se maneja en multiescalas, porque cuando manejas estás consciente de todo, estás consciente del espacio, de la profundidad y del tiempo. El problema es cómo se actúa en un acto tan sencillo como manejar. Entonces, a partir del deep learning o este entendimiento profundo, la ciencia apenas está empezando a entender, la ciencia computacional. Bajo este precepto, podríamos decir que sería muy difícil o casi imposible que construir una máquina que pueda trascender al humano. So transforming the raw pixel representation into abstract representations it's a very difficult process. I will just read the last sentence that I have here. We assume that the computational machinery necessary to express complex behaviors requires highly varying mathematical functions that are highly non-linear in terms of raw sensory inputs. This was exactly also what scientists like Dennett and Chalmers were saying. They were calling it the hard problem of consciousness. And I guess there's not too much of time to discuss all these aspects. But what I would like to say here is that singularity
is hypothetically tenable or not, I would like to ask if singularity is tenable. At best, it remains a mathematical problem, in the sense that we do not have sufficient information for a program which would gradually acquire the saturation that is defined as singularity. Singularity is a premature prediction. It's a science fiction view of the world. It's a science fiction view of the world. In actual computer science, singularity remains a distant possibility. Tenemos también el difícil problema de la conciencia. Entonces, bajo esto, me pregunto si la hipótesis de la singularidad es posible o no, ya que no hay suficiente información para llegar a la singularidad. La singularidad termina siendo una visión del mundo que es a partir de la ciencia ficción. Me pregunto si es posible llegar a tal cantidad de información para que el concepto de singularidad se realice. So I would like to refer you to this article by Bengio, and Bengio speaks of learning deep architectures for artificial intelligence, and Bengio really shows us, if we are interested in pursuing the idea of technological intelligence, we have to go back to Bengio. Bengio, of course, refers back to the 1996 article by Hinton, but Bengio discusses the problems of computer or robotic perception and related matters. So I would like to emphasize on Bengio and Bengio's works in relation to the processes of machine learning. Los voy a referir a un autor llamado Bengio, ya que él habla del deep architecture o arquitecturas profundas. Si cualquiera está interesado en los estudios de inteligencia tecnológica, siempre tiene que referirse a Bengio, quien hablaba de problemas de percepción computacional, y es algo que voy a enfatizar. The last thing that I would mention is something that Ricardo was showing us about the problems of the social integration of behavior, how the robot behaves, and how the robot's emotions. This whole idea that we saw in the videos here of robotic emotions is itself another difficult and different area of research. I am personally working on emotions and cognition and emotion, and we know that the human brain has specific areas where emotions are processed. So the one fundamental question in cognitive science is whether emotions or emotional processes are distinct, are different from cognitive processes. In real life, our perceptions always involves or implicates emotions. But in cognitive science, the aim is to identify emotions and emotional processes and how they work. So what cognitive science discovers will ultimately be translated
into computer in the computational paradigm. So when we look at an image, how are we going to interpret the emotional characteristics of the image? This is the problem for computer science, which deals with questions of emotions. Yes. Ricardo nos enseñaba los programas de integración social en las partes que nos mostró, esta parte de emociones de robots. Esta idea es difícil. Yo personalmente trabajo con emociones y sabemos que el cerebro humano tiene ciertas áreas específicas en donde se procesan estas emociones. Mi pregunta es si las emociones o estos procesos emocionales son distintos a los procesos cognitivos. En la ciencia de la computadora también se trabaja con estos procesos emocionales, pero el punto es ubicarlos y saber cómo funcionan en este paradigma computacional. Y yo también quisiera saber cómo se integran estas características de estos procesos emocionales en el trabajo con las computadoras a partir de la ciencia computacional. So I think these are some of the basic problems that are facing computer science and artificial intelligence in the contemporary world. And on the basis of these problems, because of these problems, I do not really know whether Kurzweil's predictions about the coming singularity whether we can actually support Kurzweil's thesis of singularity or not. Con estos problemas básicos acerca de la inteligencia artificial y las computadoras, yo me pregunto si se puede apoyar esta hipótesis acerca de que la singularidad sea inminente, si pueda cumplirse o no. But I also believe, in my very humble capacities as an investigator of emotions, that fiction has tremendous potential, that fiction can actually act as a feedback, como retroalimentación, and help in evolution of human societies, can be instrumental in the evolution of human societies. I think the big hypothesis of singularity can in some way have a feedback effect on the research that is being in the contemporary world. Pero también creo personalmente, como investigador de emociones, que la ficción puede actuar como retroalimentación y puede ser instrumental en la evolución humana. Entonces yo creo que esta retroalimentación se vuelve algo que puede afectar al mundo contemporáneo. Thank you. And Gracias. I'll leave it to Ricardo. Bueno, tenemos aquí la oportunidad para hacer algunas preguntas antes de cerrar la charla. ¿Alguien tiene alguna colaboración, pregunta? Sí. Tu nombre y… Me llamo José González. Primero que nada, muchas gracias, thank you very much, fueron muy buenas presentaciones, bastante interesantes. Es más bien un comentario, algo que noté que realmente nunca había pensado, y lo dijo Ricardo, en el aspecto de la dialéctica de Hegel. Recuerdo, tampoco estoy muy bien informado en el tema, pero algo recuerdo que se supone que en esa dialéctica es una forma de explicar el devenir histórico de la sociedad y funciona porque en un momento dado, en esa relación entre el esclavo y el esclavo pierde el miedo a morir y el amo tiene ese miedo a morir. Entonces, en ese momento en el esclavo no tiene nada que perder, es cuando se sobrepone al amo
el amo de bien esclavo y el esclavo se hace amo. Y es algo aterrador porque si ha llegado el momento, un robot no tiene el concepto del yo, del self que tenemos nosotros, a ellos no les importaría morir, perder su forma física, porque solo se transportarían a otro cuerpo, se transferirían. Y en cambio nosotros todavía tendríamos ese miedo a morir. Y a pesar de que ahorita somos esclavos, el miedo que tenemos a morir comparado con el no miedo a morir de los robots, podría ser en algún momento el fin de nosotros, ¿no? Sí, bueno, ahí es un poco también lo que comentaba aparte de Hegel, lo que comentaba al principio del paleontólogo Eudald Carbonell, ¿no? Que al final su teoría también determinista es que vamos a ser sustituidos como especie por las máquinas, ¿no? Y bueno, pues será evitable, será no evitable, no lo sabemos. Como decía también Tirta, ahora mismo es algo que es ficción todo lo que podamos pensar. ¿Alguien más tiene alguna otra intervención? Sí. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Eduardo Díaz. Muy interesantes ambas ponencias. Destaca bastante este enfoque de la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel. Es una manifestación de cómo esta temática todavía la tenemos tan poco desarrollada que yo percibo como una especie de, lo que se ve también con la Deep Web, por ejemplo, mucho sensacionalismo, mucha ficción, como bien lo mencionan, la influencia siempre de la ciencia ficción sobre estos temas que son todavía pues en un desarrollo muy temprano. No recuerdo qué científico hablaba que si el siglo pasado, el siglo XX, había sido el siglo de la física, tendría que ser el siglo, o se proyectaba como el siglo del cerebro, ¿no? De las investigaciones acerca del cerebro. Estaba meditando acerca de los trabajos de Kurt Gödel sobre los teoremas de incompletitud y de indecidibilidad, sobre cómo un sistema formal no es capaz de demostrar su propia consistencia y su propia completitud, ¿no? Esto, digamos, tratando de referir como la diferencia que existe entre el conocimiento natural, humano, y el conocimiento artificial. De pronto hay una fractura, ¿no? Y la simulación del conocimiento, como lo mencionaba el profesor, a través de una serie de complejos desarrollos, permite simular las actividades que sencillamente realiza un humano. Sin embargo, la toma de decisiones, el hecho de conducir un vehículo, ¿no? La toma de decisiones ya parece algo pues que se escapa, ¿no? de ese proceder del científico. Creo que sí, el concepto de singularidad es interesante, es bastante atractivo y estimula incluso la reflexión acerca de estos temas. Todo previo va dirigido a un punto en el que se comentaba que los científicos, decimos, seremos capaces de tomar tal o cual decisión. Creo que hay una división de quienes trabajan los temas de ciencia y la sociedad ajena, que no somos científicos. De pronto hay una dificultad inmensa para poder comunicar los desarrollos más avanzados de la ciencia y podérselos transmitir a la comunidad. Un ejemplo es la teoría de la relatividad de Einstein, que de 1907, me parece, cuando la presenta, actualmente a nivel común es difícil concebir en qué consiste la relatividad que presenta Einstein. De pronto el sentido común o lo que se comenta es que todo es relativo, ¿no? Que así, pero llevando el relativismo a un extremo o a una condición en la que Einstein pues jamás lo intentó ubicar, ¿no? Entonces, con este ejemplo quiero destacar cómo los
las temáticas, las herramientas, los desarrollos que están trabajando los científicos están no sé a qué distancia del imaginario común, y en una conferencia, en un evento como este, el ponernos a especular qué va a pasar, no sé si seamos capaces de acercarnos a ese trabajo que se está realizando ya en otros ámbitos a niveles de una complejidad que no nos imaginamos, y que si esto no está, esta pregunta, esta reflexión no está en manos de la sociedad, si está en manos únicamente de los científicos que están inmersos en esos trabajos, también ellos qué tan conscientes o qué tan reflexivos son del trabajo que están realizando. This problem of the multi-scale computation for purposes of cognition. I mean, it is possible that some computers can have simply cognitive functions. Some robots can have cognitive functions. Other robots can have emotional functions. And the structure of knowledge is such that calculation, perception, cognition, emotion, these are very different activities, and they may all be integrated in a scheme on a larger structure of interactivity about which we do not yet have very comprehensive information. Yeah. So that was just a comment on the relativities that you were talking about. El problema acerca de esta multiescala es que sí es posible que las computadoras tengan funciones cognitivas, algunas tienen funciones cognitivas, otras tienen funciones emocionales. Sin embargo, todas estas funciones cognitivas, emocionales, perceptuales son diferentes y se mueven en un esquema más grande del que nosotros tenemos comprensión en este momento. Esto es nada más un comentario acerca de lo que estabas diciendo en tu pregunta acerca del relativismo. Sí, y bueno, nada más una parte que me gustaría agregar es los enfoques también que de pronto se tienen que diversificar. Existía anteriormente la especulación acerca de la traducción de textos, la búsqueda automática de traducción de un lenguaje a otro. Se estaba enfocando en el estudio de la gramática de un lenguaje, su sintaxis, su pragmática, su semántica, para traducirlo al idioma que se buscaba. Y se pretendía atender como al análisis lógico de la gramática de ese lenguaje origen. Actualmente la tecnología, bueno, los recursos que se están implementando ya van en otro enfoque, digamos. Esto de la gramática era como una lógica deductiva, ¿no? Actualmente creo que se está limitando el uso de la lógica deductiva hacia una lógica o procesos estocásticos, ¿no? Tengo entendido que Google es un software que ahora es open source que se llama TensorFlow. Ese software lo que hace es recabar como un historial de cómo se traduce en cada unidad de lenguaje, y lo que hace es analizar, como las tecnologías de información tienen esa capacidad, lo que es minería de datos, o creo que también, bueno, es análisis de información para la toma de decisiones. Lo que hacen, consideran una infinidad de información, y a través de digamos, de las decisiones más repetidas, es como se llega a este nuevo enfoque de traducción. Si dejamos ya atrás la lógica deductiva, estamos en lógica o en un proceso estocástico, digamos, lo que más lo más recurrente, ¿no? Las acciones, en este caso lingüísticas más recurrentes, son las que, digamos, determinan como este proceso
que lo enfocábamos anteriormente como un proceso deductivo y que era lo que entendíamos como inteligencia o como conocimiento, no un razonamiento formalizado, ahora un razonamiento pues sí, estocástico, reiterativo de ciertas acciones que va almacenando como las apropiadas, ¿no?, el sistema. Son problemas de natural language processing. It just depends on the database information, the input. You have all the sentences, and then the computer is able to parse and make meaning. You have sentences with emotions, and the emotional value of sentences. How can the computer recognize emotional values of sentences? These are areas of very active research, yes, and these are aspects that has to be incorporated into a functional robot to make it as intelligent as a human being. Estos son problemas de procesos naturales y lo que mencionas también depende del input, de la información que se va metiendo a la computadora. Tienes enunciados con emociones. La computadora también tiene que leer estos procesos emocionales en los enunciados del lenguaje. Estas áreas de investigación están muy activas y son aspectos que se tienen que incorporar a los robots y a la inteligencia artificial para poder emular correctamente estos procesos. Yo quería también entrar en la parte final que decías de quién depende de esta decisión, si la sociedad tiene este conocimiento como para poder saber cuál es el camino correcto. Entonces, bueno, yo creo sobre todo que esto es una decisión política, entre comillas, porque, a ver, la verdad, o sea, la ciencia no es una verdad absoluta. La ciencia da unos datos y sobre esos datos hay que tomar decisiones, pero decisiones sociales, decisiones éticas. Entonces, ¿queremos tener una sociedad informada o no? Bueno, yo creo que el camino es la vía de la cultura, ¿no? Si queremos tener una sociedad informada. Iniciativas como esta, por ejemplo, iniciativas como el propio Ross Film Festival que hablaba antes, ¿no? El poder poner a disposición de la gente todo el imaginario que hay de ficción sobre cómo puede ser. Se trata al fin y al cabo de crear puentes entre ciencia y sociedad, pero siempre pensando esto, que la ciencia no tiene la verdad absoluta. O sea, que el que ellos tengan el conocimiento no tiene que implicar que sean ellos quienes tienen que tomar las decisiones. De hecho, hay movimientos sociopolíticos se llama democratización de la ciencia, es decir, vamos a tener a la sociedad informada y que sea la sociedad quien decida. Como te digo, al final se trata de una cuestión política. El que está gobernando o los que estén gobernando en ese momento, los movimientos mundiales que haya, pues decidirán si se quiere que la gente sea más participativa o menos participativa en la decisión. También, para que puedan tener herramientas para la decisión, tiene que ser una sociedad informada. Lo que, lo que de alguna manera queda claro es que todo esto se va a conseguir a través de la cultura y que, a pesar de tener una vertiente política muy fuerte, digamos que el arte traspasa las fronteras políticas. Entonces es una manera de superar estas limitaciones. La última intervención, que sea muy corta. ¿Alguien tiene algo que preguntar? Sí. Hola, buenas tardes. Primero agradecer su participación, fue muy interesante como los puntos de vista que nos mostraron, y sobre todo yo tengo un comentario y sobre todo es a Ricardo. Yo
yo coincido mucho contigo en que la tecnología pues parte de una construcción social. Recurrentemente la ciencia ficción nos hace ver que hay un determinismo de la tecnología y no ubicamos que esa tecnología pues realmente es creada por humanos. Lo que sí creo también es que esos cambios tecnológicos que han existido desde la existencia del hombre, es decir, el hombre ha creado las tecnologías para seguir viviendo y sobreviviendo, pues han generado también cambios en estructuras culturales, en estructuras sociales, políticas, que eso también tiene una implicación. A mí digo esto porque habrá que ubicar también eso que mencionabas en el comentario que acabas de darnos sobre cuáles son estas implicaciones políticas en la tecnología que a veces no ubicamos y perdemos pues esas implicaciones que recurrentemente pues nos impactan. Por ejemplo, a mí mi preocupación es, como también en términos antropológicos, que de la tecnología está propiciando cambios en nuestro comportamiento y en la manera en la que nos relacionamos. Eso creo que también sería importante ubicarlo, porque nos encontramos como en una etapa donde los procesos de comunicación, ubicándolo como en estos procesos de cambio tecnológico, han generado otras nuevas maneras de establecer contacto con nosotros mismos, ¿no? Entonces eso también cambia una dinámica de cómo interactuamos, y eso también creo que tiene sus implicaciones, que tampoco son las mismas en una sociedad occidental, por así decirlo, a otras realidades donde las interacciones siguen siendo de otro tipo, tecnológicamente hablando. Entonces ese es como mi comentario. Sí, bueno, estoy de acuerdo contigo. Incluso también está la tecnología, se puede ver desde el punto de vista de las tecnologías sociales, de las tecnologías apropiadas incluso, ¿no? Y bueno, es una manera diferente de relacionarse con la tecnología que yo creo que se debe trabajar. Estamos siendo un poco absorbidos, solo se nos ve como consumidores meramente de tecnología, cuando realmente tenemos la capacidad y las herramientas para ser creadores, tanto desde un punto de vista científico-técnico como desde un punto de vista artístico y humanístico, ¿no? Tenemos esa capacidad de crear con y para las tecnologías, ¿no? Y efectivamente hay que ver esa relación que se establece como queremos que sea. Pues muchas gracias. Queremos agradecer mucho a Ricardo Domínguez y al maestro Tirta Prasad su participación. Por favor, un fuerte aplauso.